El clan del oso cavernario. Continuación, capítulo 2. Muestra este clan un nuevo hogar, lo mismo que otrora el oso cavernario mostró al clan cómo vivir en cuevas y cubrirse con pieles. Protege a tu clan de la montaña de hielo, del espíritu de la nieve granulada que la creó y del espíritu de las ventiscas, su compañero. Este clan quiere suplicar al gran oso cavernario que nada malo le suceda mientras esté sin hogar. A ti, el más venerado de todos los espíritus, tu clan, tu pueblo, pide al espíritu del poderoso Ursus que se una a él mientras realiza su viaje hacia el principio. Y entonces, Mogur utilizó el poder de su gran cerebro. Todos estos seres primitivos, carentes casi de lóbulos frontales, con un lenguaje limitado por unos órganos vocales subdesarrollados, pero con cerebros grandes, mayores que los de cualquier raza de hombres entonces existentes o de generaciones todavía por venir, eran únicos. Eran la culminación de una rama de la humanidad cuyo cerebro estaba desarrollado en la parte posterior de la cabeza, en las regiones occipital y parietal, que controlan la visión y las sensaciones corporales y que almacenan memoria. Y su memoria les hacía extraordinarios. En ellos había evolucionado el conocimiento inconsciente del comportamiento ancestral, llamado instinto. Almacenados en la parte posterior de sus grandes cerebros, se encontraban no solo sus recuerdos, sino los recuerdos de sus antepasados. Podían rememorar conocimientos aprendidos por sus antepasados, y en circunstancias especiales podían dar un paso más allá. Podían recuperar su memoria racial, su propia evolución, y cuando llegaban suficientemente lejos en el pasado, podían fusionar esa memoria, que era idéntica para todos, y unir telepáticamente sus mentes. Pero solo en el tremendo cerebro del inválido cubierto de cicatrices y deforme estaba plenamente desarrollado ese don. Kreb, el amable y tímido Kreb, cuyo cerebro enorme provocaba su deformación, había aprendido, como Mogur, a utilizar el poder de ese cerebro para fundir en una sola mente las entidades individualizadas sentadas a su alrededor y orientarlas. Podía situarlos en cualquier parte de su herencia racial, para convertirse en la mente de cualquiera de ellos, en alguno de sus progenitores. Era el Mogur. El suyo era un poder auténtico, no condicionado por trucos de iluminación ni por la euforia provocada por las drogas. Esto solo servía para preparar el escenario y ponerlos en condiciones de aceptar su dirección. En aquella noche oscura y tranquila iluminada por antiguas estrellas, unos pocos hombres experimentaron visiones imposibles de describir. No las veían ellos mismos, eran las visiones. Experimentaban las sensaciones, veían con los ojos y recordaban los comienzos pavorosos. En las profundidades de sus mentes encontraban los cerebros sin desarrollar de criaturas del mar flotando en su ámbito salino y caliente. Sobrevivieron al dolor de su primera aspiración de aire y se volvieron anfibios, compartiendo ambos elementos, porque reverenciaron al oso cavernario. Mogur evocó un mamífero primordial, el antepasado que generó a ambas especies y a muchísimos más, y fusionó la unidad de sus mentes con el principio del oso. Entonces, recorriendo las eras, se convirtieron sucesivamente en cada uno de sus progenitores, y vieron a los que divergían hacia otras formas. Eso les hizo conscientes de su relación con toda la vida que hay en la tierra y la veneración que fomentaba, a su vez, incluso respecto a los animales que mataban y consumían. Constituía la base del parentesco espiritual que los relacionaba con su tótems. Todas sus mentes actuaban como una, y sólo la aproximación al presente hizo que se desdoblaran de sus inmediatos antepasados para al fin ser ellos mismos. Parecía que aquello había durado una eternidad. En cierto modo, así había sido, pero en realidad había transcurrido muy poco tiempo actual. A medida que cada hombre recuperaba de nuevo su identidad, se levantaba silenciosamente y se iba en busca de un sitio donde dormir y de un sueño profundo sin visiones, pues ya había agotado sus visiones. Mogur fue el último. A solas meditó acerca de la experiencia y al cabo de un rato sintió una incomodidad habitual. Podían conocer el pasado con una profundidad y una grandeza que exhalaba el alma, pero Kreb intuía una limitación que nunca se les ocurría a los demás. No podían ver hacia adelante, ni siquiera podían pensar hacia adelante. Él era el único que vislumbraba esa posibilidad. El clan era incapaz de concebir un futuro distinto del pasado. No podía idear alternativas innovadoras para el mañana. Todo su saber, todo lo que hacían era una repetición de algo hecho anteriormente,
Incluso almacenar alimentos para los cambios de estación era el resultado de una experiencia pasada. Hubo un tiempo, muchísimo antes, en que la innovación era más fácil, cuando una piedra rota, con aristas agudas, inspiró a alguien la idea de romper una piedra con el propósito de obtener una lámina afilada. Cuando la punta caliente de un palo que giraba despertó en alguien la ocurrencia de hacerlo girar más tiempo y más fuerte para ver lo caliente que podía ponerse. Pero a medida que los recuerdos se acumulaban, atestando y ensanchando la capacidad de almacenamiento de su cerebro, los cambios se hicieron cada vez más difíciles. No quedaba espacio para nuevas ideas que pudieran añadirse a su banco de memoria. Sus cabezas eran ya demasiado grandes. Las mujeres tenían dificultades para dar a luz. No podían permitirse otros conocimientos que ensancharan aún más sus cabezas. El clan vivía siguiendo una tradición inmutable. Cada faceta de su vida, desde el momento en que venían al mundo hasta que eran llamados al mundo de los espíritus, estaba circunscrita en el pasado. Era un intento de supervivencia, inconsciente y sin planificar, salvo por la naturaleza, en un último esfuerzo por salvar la raza de la extinción, pero que estaba condenada al fracaso. No podían impedir el cambio y su resistencia a él era autodestructora, opuesta a la supervivencia. Tardaban en adaptarse. Los inventos eran accidentales y frecuentemente no se aprovechaban. Si algo nuevo les sucedía, podían agregarlo a su acumulación de información, pero el cambio solo se conseguía a costa de un gran esfuerzo, y cuando se les imponía la fuerza, se mostraban reacios a seguir el nuevo rumbo. Se les hacía demasiado cuesta arriba alterarlo de nuevo. Pero una raza sin espacio para aprender, sin espacio para desarrollarse, estaba ya equipada para subsistir en un medio intrínsecamente cambiante, y ello había rebasado ya el punto crítico en el que podían haberse desarrollado de distinta manera. Eso quedaba para una forma nueva, un nuevo experimento de la naturaleza. Mientras Mogur estaba sentado, solitario, en la llanura abierta, viendo cómo las últimas antorchas chisporroteaban antes de apagarse, pensó en la extraña niña que Iz había recogido, y su incomodidad aumentó hasta convertirse en algo físico. Ya había visto anteriormente a gente de su especie, pero hasta ahora no había pensado en sacar deducciones, además de que no muchos de los encuentros casuales habían sido agradables. De dónde provenían seguía siendo un misterio. Aquellas gentes eran unos recién llegados a aquellas tierras, pero desde que habían llegado las cosas habían estado cambiando. Parecían traer el cambio consigo. Krebs se encogió de hombros, como para sacudirse la incomodidad que se había apoderado de él. Envolvió cuidadosamente la calavera del oso cavernario en su manto, tendió la mano hacia su báculo y se dirigió cojeando a su cama.